Quiero trasladaros un saludo muy fuerte a todos los socialistas y las socialistas de Baleares y en especial a mi querida amiga Francina, secretaria general, para mandarte desde aquí un fuerte abrazo desde Andalucía, con todo nuestro cariño y también con todo nuestro respeto y ese calor que desde el sur queremos trasladaros en vuestro congreso. Es una gran satisfacción dirigirme fundamentalmente ahora como secretario general a todos los compañeros y compañeras que desde vuestra federación lleváis trabajando y haciéndolo muy bien desde el gobierno de las Islas Baleares para conseguir salir de esta situación de crisis, recuperar nuestra economía, volver a recuperar el turismo y fundamentalmente la ilusión y la confianza en el futuro. Un fuerte abrazo desde Andalucía y todo mi saludo socialista y el de toda esta federación con vosotros y especialmente contigo, querida Francina. Queridos compañeros y compañeras del PSOE de Baleares, estos años he tenido el honor de trabajar con vuestra secretaria general. Ha sido un enorme placer, Francina, y es un honor poder desearte la mejor de las suertes en este congreso. Siempre habéis sido un ejemplo y un espejo en el que mirarnos. Tenéis al PSOE de Castilla y León a vuestro lado. Compañeros y compañeras socialistas de las Illes Balears, en nombre de la Federación Socialista Asturiana queremos, aunque sea de esta manera telemática, transmitiros todo nuestro cariño, nuestra admiración y nuestro reconocimiento para vosotros y para la celebración de ese congreso, el número 14, que marcará el destino y el futuro de vuestra tierra y de nuestro proyecto socialista. Y es cierto, porque quiero lo primero de todo compartir una ilusión que es colectiva por parte del socialismo asturiano cuando os miramos. Y es que después de muchos años en los que siempre que se escuchaba hablar de las Illes Balears era negativo por la gestión de la derecha que estaba haciendo la comunidad autónoma, desde que nuevamente los socialistas gobernamos desde el 2015 con Francina, todo ha cambiado. Y se nota una apuesta clara por el futuro de vuestra tierra, por la sostenibilidad, por avanzar en la calidad de vida, en los servicios públicos de calidad. Y en segundo lugar, porque compartimos una reflexión sobre el modelo de Estado. Los socialistas asturianos coincidimos con vosotros, lo hemos hablado de hecho muchas veces Francina y yo, que el futuro de España necesariamente tiene que ser federal. Es decir, lo que nos permita articular un proyecto común basado también en la pluralidad territorial y en la propia identidad de cada uno de nosotros y nosotras. Así que este congreso, el número 14 de vuestra historia, sin duda tendrá mucho que decir de cara al futuro. Al final, socialistas todos, lo que compartimos es un deseo y un hambre de mañana. Eso es lo que vosotros vais a decidir en este 14 congreso. ¡Feliz congreso! Queridas compañeras, compañeros de Baleares, un abrazo gigante desde Madrid y mucha fuerza, mucha energía. Abrís una nueva etapa. Francina, enhorabuena por el gran trabajo que estáis haciendo y nuestros mejores deseos, nuestros mejores ánimos, que sigáis así de bien, dando ejemplo de socialdemocracia, de cómo cuidáis a vuestra gente y de cómo crecéis como una región moderna. Mil gracias por todo, enhorabuena y ánimo. Compañeros y compañeras, quiero mandaros un caluroso saludo desde La Rioja. Para mí es un orgullo enorme poder participar, aunque sea en la distancia, en vuestro 14 Congreso Regional. Las personas que formáis esta gran familia habéis transformado las Islas Baleares. Bajo gobiernos del Partido Socialista, las Islas Baleares han progresado y han avanzado hacia una sociedad más libre, más justa y más igualitaria, porque eso es lo que hacemos los socialistas. Desde La Rioja hasta las Islas Baleares, transformar este país a mejor. Y tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas de ello. Lo llevamos haciendo 142 años y lo vamos a seguir haciendo en el futuro. Por eso, quiero enviaros un mensaje de ilusión y de fuerza, porque con el liderazgo de Francina, ese PSOE y todas las personas que estáis allí, vais a volver a ganar las elecciones para seguir transformando las Islas Baleares. Con diálogo, con vocación de acuerdos, con unidad, con mano izquierda, con un proyecto solvente y amplio que atraiga a grandes mayorías. Y, por supuesto, con el apoyo de los y las socialistas del resto del país. Muchísimos éxitos en vuestro 14 Congreso. Todo mi cariño, de verdad, para que este Congreso sea un espacio más para seguir consiguiendo lo que estáis haciendo, para seguir trabajando por las ideas de la socialdemocracia, del progreso, de una izquierda que realmente trabaja porque no haya fronteras. A veces las más evidentes son las del mar, son las que te aíslan. Conseguir que la sociedad no esté aislada, que seamos una, y que al mismo tiempo lo que algunos se encargaron en destrozar, que empezó con el PSOE en el año 82, hoy sea más vital que nunca, la sanidad, la educación, y que de por medio no lleve ni comisiones, ni contratas, ni lleve sobre todo
indecencia, eso es lo que realmente estáis defendiendo. Lo valoramos mucho, incluso desde el centro de España, como hago aquí en Guadalajara. Esta escalera que tengo a mis espaldas es la que a veces significa defender las ideas del PSOE en muchos territorios. Unos por unos motivos, en otros por otros. Pero esa escalera finalmente termina subiendo. Compañeros y compañeras, desde Cantabria os deseo que celebréis un buen congreso. Tenéis un gobierno que nos ilusiona a toda España y desde aquí os animo a seguir reivindicando esa España más justa con las mujeres y los hombres. Me fijo mucho en vosotros, en vosotras, en cómo Francina impulsa ese debate necesario para acabar con la prostitución en España. Gracias, Francina, por tu empuje y por tu apoyo. Gracias a los socialistas de Illes Balears por el trabajo que venís haciendo. Buen congreso. Querida Francina, queridos compañeros y compañeras, simplemente saludaros con motivo de vuestro congreso de las Islas Baleares, animaros en el magnífico trabajo que estáis haciendo para recuperar dentro de vuestra comunidad autónoma pues la política decente, la política con letras mayúsculas que estáis haciendo a lo largo de estos años, ¿no? Te deseo, lo sabes, Francina, lo mejor que os pueda ocurrir siempre, porque sois para todos nosotros también una referencia vital de compañeros y compañeras que han tenido que trabajar en situación de dificultad, intentando practicar mucho diálogo para lograr grandes acuerdos que permitan, en definitiva, que la gente que solo tiene la política para poder tener un proyecto de vida, un proyecto de desarrollo vital, lo pueda tener, ¿no? Así que desde Extremadura, con todo el cariño del mundo, que tengáis un buen congreso, que salgamos unidos y fuertes, porque nos espera un futuro lleno de oportunidades, pero también de dificultades. Y ahí estará siempre el PSOE de ayer, el PSOE de hoy, el PSOE de siempre.